Es para mí un motivo de alegría y de enorme responsabilidad como abad de esta colegiata, como abad de Xàtiva, presentar al pregonero de nuestra Semana Santa de 2014. Al tratarse de nuestro arzobispo, debo hacerlo de manera que no parezca nada contrario a lo que yo quiero exponer con mis palabras, ya que se trata de mi arzobispo, de mi superior, lo cual puede llevar a interpretar de mil maneras mi presentación, prescindiendo de todo comentario que pueda surgir. Con sencillez presento a nuestro pregonero. Excelentísimo y reverendísimo señor don Carlos Osoro Sierra, arzobispo metropolitano de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española desde hace unos días. Yo quisiera que este pregón de la Semana Santa, sobre todo, nos comunicase lo que a mí me parece que tiene que ser en estos momentos la salida de las cofradías y hermandades, en este caso la más antigua de las más antiguas que hay en nuestras ciudades de Valencia, la Semana Santa de Xàtiva, lo que tiene que significar como acontecimiento y protagonización de un Dios rico en misericordia. Hay necesidad de presentar en medio de este mundo a este Dios rico en misericordia. Permitidme que el mismo comienzo yo os diga con Adán de San Víctor, un poeta medieval que decía que la renovación del mundo es verdad que engendra nueva alegría. Los elementos sometidos como esclavos se dan cuenta de cuán grande es el poder del Creador y lo hacen a través de nuestro Señor Jesucristo, porque lo seco reverdece, lo frío se calienta, el cielo se serena, el mar se vuelve calmo, sopra una brisa serena y el valle comienza a florecer. El hielo de la muerte se disuelve y el príncipe de este mundo es burlado, porque la renovación del mundo se engendra con aquel que nos presenta el Dios rico en misericordia. Y esto es lo que yo os invito a vivir durante esta Semana Santa. Este acontecimiento que vais a vivir. Mirad, en las procesiones que vais a contemplar, lo más esencial es descubrir que estamos sostenidos por el amor de Dios. Es mostrar y acercar ese amor a los hombres, a la historia. Someter al ser humano al olvido de lo que es más importante es atentar y dar muerte al hombre. Por eso la importancia que tiene también la presencia pública de las imágenes de Jesucristo y de la Santísima Virgen María y algunos otros pasos que reflejen el inicio mismo de la vida cristiana entre los hombres. De ahí que sea esencial que todos los hombres lleguen a experimentar la certeza de que Dios nos ama, que no estamos solos, de que Dios nos acompaña con su gracia, nos acompaña con su amor y nos regala, como decía el beato Juan Pablo II, su misericordia, el gran cantor de la misericordia de Dios. Qué maravilla descubrir cómo Jesús elige el camino de no separarse del amor de Dios,
para enseñarnos a los hombres que este es el camino del hombre y el camino de la humanidad. Atrevámonos a escuchar a este Dios que nos habla en las calles, que nos habla a través de las imágenes. Él sale al encuentro de los hombres, y sale al encuentro de los hombres para mostrarnos su amor, porque el amor cambia el corazón con su gracia y con su misericordia. Abramos las puertas a este Dios que ha querido acercarse tanto a nosotros, que se ha identificado con nosotros. Acometer los desafíos que hoy pone nuestro mundo y nuestra cultura solo se pueden hacer de verdad con la fuerza de Dios, que es más grande que la fuerza de los hombres. Por eso, la salida por nuestras calles de las imágenes que van a decirnos en quién Dios creemos y que van a mostrarnos qué mujer dio rostro a Dios en este mundo, nos hace capaces de vivir en la entrega y el fervor, de reducir de nuestra vida y eliminar de nuestra vida el pesimismo y la queja, porque solo podemos buscar siempre entre nosotros la gloria de Dios. Semana Santa, la salida en las procesiones, la presencia de las hermandades, la presencia de las imágenes, es una provocación para que el ser humano abra la vida y todas las dimensiones de su existencia a Dios. Y tal como lo hizo Dios, es decir, hacer posible que al ver esas imágenes salgamos de nuestra propia geografía y entremos, como hizo entrar el Señor a los discípulos cuando los llevó al monte Tabor. Entremos en otras alturas y dimensiones, entremos con otros acentos, descubramos otras expresiones, transformemos el mundo con otras fuerzas. Es al mismo tiempo tener y mostrar el Señor el deseo que tiene de que se hagan verdad en nuestra vida aquellas palabras que en la transfiguración misma hizo escuchar a los discípulos. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle. Él mostró quién era, y mostró quién era el Señor amándonos. Y esas imágenes nos remiten precisamente a este amor. Tenemos que vivir, y por eso es provocación también la Semana Santa y nuestras procesiones, porque nos hacen caer en la cuenta de la certeza de que la experiencia de Dios en la profundidad de nuestro corazón nos hace exclamar a todos los hombres, desde lo más profundo de nuestra vida, aquello mismo que los discípulos en la transfiguración dijeron: Señor, qué bien se está aquí. El ser humano se encuentra a sí mismo y encuentra a los demás cuando se encuentra con Dios, y encuentra salidas para sí y para los demás cuando se encuentra con Dios. Por eso urge que Dios se haga presente y se acerque y se manifieste y se provoque el encuentro con Dios, porque necesitamos salidas en este mundo en el que vivimos y en esta historia que todos nosotros estamos construyendo. Por eso quisiera hablaros precisamente de que la Semana Santa, la presencia de las procesiones y de las hermandades, es una provocación para descubrir la misericordia de Dios, Dios rico en misericordia, este Dios que se nos ha revelado a todos nosotros, este Dios que estando con nosotros nos sigue diciendo lo mismo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Así le dijo Jesús precisamente al discípulo, a un discípulo que quería tanto. Dios, que rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó
y que se manifiesta precisamente viendo a este Dios dando la vida en la cruz, que nos amó, que estando nosotros muertos nos dio vida. Este Dios nos dice la verdad del hombre, la verdad que se nos revela solamente en Jesucristo, y nos da toda la plenitud, toda la que se puede tener, la que puede tener el ser humano, porque nos da su propia vida. Nos decía el Concilio Vaticano II, Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Sí, queridos hermanos y hermanas, este Dios que se acerca por nuestras calles, que tiene rostro, no es un Dios lejano, tiene rostro, y quienes protagonizaron los primeros momentos con Él tienen rostro, y les damos rostro, y queremos que nos acompañen. Este Dios es un signo claro, un testimonio profundo de la manifestación que Él quiere hacernos de la dignidad que tiene el ser humano, de la vocación suprema que tiene el ser humano. Sí, cuanto más se centre la misión que tiene el hombre y la descubre precisamente junto a Jesucristo, cuanto más descubra lo que de verdad Él es, seremos capaces de hacer presente la encarnación de la misericordia. Sí, queridos hermanos y hermanas, es necesario que hagamos presente la misericordia de Dios, que en definitiva es el amor de Dios, es la justicia de Dios, que no se parece al amor de los hombres ni a la justicia de los hombres. Cristo, en Cristo y por Cristo, se hace particularmente visible Dios en su misericordia. Mirad, el atributo más hermoso, más bello de Dios es su misericordia. Lo cantó el Papa Juan XXIII, Beato Juan XXIII y próximamente santo, en el inicio mismo del concilio. Lo cantó el Beato Juan Pablo II con aquella encíclica que nos entregó y nos regaló a todos nosotros, Divis y Misericordia. Lo está cantando, lo cantó el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Es, en la encíclica primera que nos regaló y nos entregó a todos los cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y lo sigue diciendo el Papa Francisco: el atributo de la divinidad más grande, más bello, más hermoso, más necesario en el que nos fijemos en estos momentos de la historia en que viven los hombres, es precisamente la misericordia de Dios. Porque, queridos hermanos, Él no solo habla, nuestro Señor Jesucristo, de la misericordia, no usó solamente semejanzas y parábolas de la misericordia, sino que Él mismo la encarna, la personifica. Él es la misma misericordia para los hombres. En estas circunstancias precisamente en que vive la humanidad, yo quiero haceros ver que presentar este rostro de Dios misericordioso es lo más urgente y la misión más grande que puede realizar la Iglesia en estos momentos. La mentalidad contemporánea, en mayor medida que en tiempos pasados, tiende muchas veces a orillar a Dios, no ya a oponerse a Dios, como pasó quizá a principios del siglo pasado y después, mitad del siglo. No, hoy hay un olvido de Dios. Es más, ese olvido de Dios pues olvida también esa presencia de la misericordia y tiende a orillar y arrancar del corazón humano la idea de misericordia. La palabra misericordia produce como una cierta desazón en el corazón del hombre. Y es muy bello que por las calles de Sátiva pase quien mostró el rostro misericordioso de Dios, y pase quien dio rostro a ese Dios que es misericordia.
la Santísima Virgen María. Sí, queridos hermanos, el mundo moderno parece poderoso, pero al mismo tiempo es tremendamente débil. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Tiene abierto el camino para optar por la libertad, pero resulta que está cayendo en grandes esclavitudes. Tiene el camino abierto para el progreso y sin embargo está debilitando el progreso en muchas situaciones en las que viven los hombres. La fraternidad es el deseo que late en el corazón del ser humano y sin embargo se hace presente el odio. De ahí la necesidad grande e imperiosa de la presencia pública de la misericordia de Dios. La situación del mundo contemporáneo, que quiere un futuro mejor para el hombre sobre la tierra, tiene amenazas. Muchas son conocidas por nosotros y la Iglesia quiere estar al lado de este mundo y de los hombres, pero quiere hacerlo presentando al Dios rico en misericordia, Jesucristo, nuestro Señor. Sí, hermanos, la Iglesia llama a la misericordia, de la que el hombre y el mundo de hoy tienen tanta necesidad, aunque no lo sepan, tienen necesidad. Queridos hermanos, el Espíritu del Señor, un día Jesús, desenrollando en la sinagoga de Nazaret la palabra, leyó este texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Exactamente igual, ¿recordáis que cuando Juan le mandó a sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y recordáis que en el Evangelio Jesús les dice: id y comunicad a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y concluye el Señor con una palabra maravillosa: bienaventurados quienes no se escandalizan de mí y encuentran en mí el amor mismo de Dios, que es misericordia. Cristo presente en todas las situaciones de los hombres. Hay dos parábolas que necesariamente tenemos que recordar, precisamente cuando estamos en este pregón, y os estoy invitando, animando a las cofradías por una parte, y a toda Sátiva a ver y a salir. En esa parábola no se utiliza ninguna vez el término justicia. Se usa la palabra misericordia. Porque la relación de la justicia con el amor se manifiesta en la misericordia. Está escrito e inscrito con precisión en el contenido mismo de la parábola. El hijo pródigo, consumadas las riquezas recibidas, merece ganarse la vida trabajando como jornalero. Había tocado lo más hondo, había ofendido a su padre con su conducta, pero sin embargo, fijaos la reacción del padre. El padre quiere ser fiel a la paternidad, fiel al amor del padre. ¿No está describiendo esta parábola la situación en la que está esta humanidad en estos momentos? ¿No está describiéndonos a nosotros también que abandonamos a Dios? Hermanos y hermanas, los que sois más mayores, habéis visto cómo vuestra vida hoy es mejor en lo material que hace muchos años. Que
cuando vosotros seréis más pequeños y había más necesidades. Pero estabais en una relación quizá más profunda con nuestro Señor. ¿No os dais cuenta que hoy ni le negamos siquiera, pero prescindimos de él, que casi es peor? Le retiramos de nuestra vida. Hermanos, hermanas, la parábola nos permite comprender con exactitud en qué consiste la misericordia de Dios y la necesidad que tenemos de esa misericordia en nuestra vida. Y por eso las procesiones de la Semana Santa, la salida a las calles de la Semana Santa, es la presencia misteriosa de la misericordia de Dios, que sigue llamándonos a que nos pongamos en relación viva con Él, porque el comportamiento del Padre, el modo de obrar, pone de manifiesto su actitud interior y nos permite hallar a cada uno de nosotros el amor tan grande que nos tiene. El Padre es fiel, nos ama, es fiel al amor que nos tiene. Dios no nos abandona. Nosotros podemos darle la espalda, podemos gastarnos todo en lo que fuere, pero Dios gasta su amor con nosotros. Conmovido, cuando le vio de lejos, salió al encuentro, le echó los brazos al cuello y lo besó. Esta es la invitación que os hago yo. Dejaros abrazar por Dios. Sentid la misericordia de Dios. Sí, el bien de la humanidad es el abrazo de Dios, sin condiciones. No nos pone ningunas condiciones. Hayamos gastado lo que hayamos gastado, hayamos vilipendiado nuestra vida, hayamos abandonado a Dios, estemos en contradicción con la vida misma que Dios nos ofrece, haciendo otra distinta y contraria a la que Él nos pide que hagamos. Dios quiere abrazarnos. Sí, Él quiere encontrarnos. Había que hacer una fiesta y alegrarse. Y sin embargo, veis, el hermano mayor protesta. Y el padre le da unas razones. Pero ¿no ves que tu hermano estaba muerto y ha resucitado? ¿Cómo no voy a hacer una fiesta? Esto es lo que hace el Señor con nosotros. La fidelidad del Padre a sí mismo está centrada en el Hijo, que estaba o que había perdido su dignidad. Por eso, la misericordia, tal como Cristo nos la presenta en la parábola, tiene la forma interior del amor hasta el extremo, sin condiciones. Y esto es lo que yo quisiera que vosotros contemplaseis en los Cristos, en el Cristo crucificado, en la Santísima Virgen María, en la Dolorosa, en la Virgen María, que acompaña al Señor en todo momento. El Padre manifiesta su alegría por haber hallado de nuevo a su Hijo y por volverle a la resurrección. La parábola expresa de manera sencilla la realidad de la conversión y la realidad del amor de Dios, sin condiciones. La única condición es pues que cuando uno se da cuenta que Dios te abraza, nos pasa como al hijo de la parábola. Nos pasa igual, que le decimos al Señor: gracias, Señor. Gracias, porque tus medidas no son las nuestras. Nunca serán las nuestras. Lo vivimos hoy en la tierra, esa misericordia de generación en generación. Y esta es la misericordia que en este tercer milenio tenemos que aproximar a todos los hombres, que están solos, se han quedado solos, ricos en cosas, pero solos. No dan sentido profundo a su existencia. Y esto, hermanos, hay que anunciarlo a los hombres. La presente generación vive quizá el progreso en todas las posibilidades. La inteligencia de los hombres ha llegado a grandes descubrimientos, pero el panorama del mundo contemporáneo
presenta sombras y desequilibrios. Porque a veces ese mundo le quiere construir el hombre desde sus propias fuerzas y prescindiendo de la fuerza de Dios. Y le quiere hacer de su justicia, desde su justicia, no desde la justicia de Dios. Y la justicia de los hombres, a veces, hermanos y hermanas, va en función de si el otro a quien quiero hacer justicia es amigo mío o no. Y Dios no hace eso. Para Dios todos son hijos. Y la medida de su justicia es la misericordia. Todo esto, en el fondo, queridos hermanos y hermanas, es lo que el Señor nos ofrece hoy a todos nosotros. Por eso, si siempre ha sido necesaria la salida de los cristianos a manifestar públicamente la fe y el Dios en quien creemos, mucho más en este momento de la historia en que vivimos, aunque vayamos solos, es necesario presentar al Dios rico en misericordia. La Iglesia comparte con los hombres de este tiempo el profundo y ardiente deseo de una vida justa, pero con la justicia de Dios. Quiere seguir las huellas del Señor, quiere seguir el programa de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no nos dice, como decían los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Tal forma ha sufrido una terrible alteración. No sirve, no es lo que el Señor quiere, es una forma distinta, nueva. Sí, hermanos, bienaventurados los misericordiosos. El amor es el principal mandamiento cristiano. Sí, el amor. El mensaje de la misericordia divina no es una teoría ajena al mundo, no. Tampoco se contenta con sentimentales declaraciones de conmiseración, tampoco. Es eso la misericordia. Jesús nos enseña a ser misericordiosos según el ejemplo mismo de Dios. En el Sermón de la Montaña declara, bienaventurados los misericordiosos, los que tienen el amor de Dios y la justicia de Dios, que al enemigo no le maltratan. Porque el Señor les dice, no le tengas como enemigo a tu hermano. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice unas palabras maravillosas. Imitad a Dios como hijos queridos, proceded con amor, como el Mesías os amó, hasta entregarse por vosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de aroma agradable. Esto es lo que vamos a contemplar en la Semana Santa. La entrega de este Dios. Por eso, hermanos y hermanas, el mensaje de la misericordia divina tiene consecuencias también para la vida social, para la vida de los hombres, para la praxis, contribución de los cristianos para realizar a la configuración de este mundo con un orden social digno, justo y misericordioso, pero con la justicia de Dios, que es mucho más grande que la justicia de los hombres. Jesús esto lo ilustró con palabras preciosas. Recordad la parábola del buen samaritano de la cual os hablaba antes. Ved y haz tú lo mismo. Cuando encontró a aquel tirado y iban todos pasando de largo, y nuestro Señor se encuentra, y pasa aquel samaritano que no pensaba como todos los demás que habían pasado, que creían en el Dios, y se para junto a él, lo cura, lo levanta, lo lleva en su cabalgadura, lo lleva a una posada, entrega todo el dinero que tiene para que lo cuiden. Y bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, era un judío, y le cura a un samaritano. Ahí está la misericordia. En la justicia de los samaritanos no hubiesen curado, porque eran enemigos. Ve y haz tú lo mismo. Para Jesús
tomarse en serio el amor a Dios y el amor al prójimo es una unidad necesaria. Ama al hermano, como decía San Agustín, la belleza de la unidad de ambos preceptos es tan grande. Y decíala así con estas palabras: nadie diga, no sé qué amar. Ame al hermano y amará al amor. ¿Qué es lo que ama el amor sino lo que amamos con caridad? Y este algo, partiendo de lo que tenemos más cerca, es nuestro hermano. El contexto declara abiertamente que el amor fraterno no solo es don de Dios, sino Dios mismo, de donde se sigue que aquellos dos preceptos no existen nunca el uno sin el otro. Y esto con todos los hombres, señala San Agustín, no solamente con los que a mí me parece. Únicamente el amor es el signo distintivo del verdadero cristiano. Si no tengo amor, no soy nada, nos decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Sí, hermanos, el amor, la misericordia, tiene un nombre, el amor, pero el amor de Dios, con las medidas de Cristo, las que veis en esa imagen del Cristo crucificado, que es Dios que se ha hecho hombre y muere por salvarnos y darnos vida, por amor a los hombres, da la vida, sin condiciones. En segundo lugar, queridos hermanos, y termino, este grito, este compromiso de lanzarnos a descubrir el amor como el principal mandamiento cristiano, pero que une a Dios y al prójimo, también nos dice que nos perdonemos unos a otros. Es el mandamiento del amor a los enemigos. La exigencia del amor al prójimo es central, pero también radical, tan radical que nos puede dejar sin aliento. Sí, nos puede dejar sin aliento, porque el Señor, en el Sermón de la Montaña, la cima, el punto álgido de la misericordia y el amor exigido es para Jesús este: amad a vuestros enemigos, orad por quienes os persiguen. Jesús justifica esta extrema exigencia aduciendo la conducta de Dios con los pecadores. Así seréis hijos de vuestro Padre del cielo. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Por eso el perdón, la realización del amor a los enemigos no solo le resulta, a veces nos resulta difícil a los cristianos, sino también resulta difícil a las sociedades en las que estamos viviendo, queridos hermanos. A veces a mí, a los que formamos parte de la Iglesia, nos cuesta. Sí, nos cuesta. Pero el mandamiento del amor sigue diciéndonos a todos nosotros, cuando veáis pasear por las calles las procesiones, ¿esto es realista? ¿O es un ideal que no tiene nada que ver con nosotros? Este mandamiento no es una utopía, esto que hizo este hombre, que es Dios, en quien creemos. ¿Puede este hombre entregar el perdón cuando le han matado? ¿A dónde iríamos nosotros a parar si no pusiéramos resistencia al mal, si no reclamásemos la justicia nuestra? Hay algunos autores, incluso de nuestro siglo XX, que han dicho que el mandamiento del amor a los enemigos pertenece a un credo quia absurdum eps. Es absurdo todo eso. ¿A dónde iríamos a parar si renunciáramos a la violencia y apostáramos por el perdón? ¿A dónde iríamos a parar si no existiera el perdón y la absolución? Si de cada injusticia de la que somos víctimas nos desquitáramos con una nueva injusticia. Ojo por ojo, diente por diente. Hay terribles experiencias del siglo XX. Nosotros también las hemos vivido. Nosotros las hemos vivido. El problema del perdón y el amor a los enemigos ha cobrado tal actualidad
que el beato Juan Pablo II, cuando ha querido entregarnos el mensaje y la dirección que la Iglesia tenía que tomar en este mundo y mostrar el amor de Dios a los hombres, lo llamó con esta palabra: misericordia. En algunos círculos se ha evidenciado que la misericordia y el perdón son actos casi sobrehumanos. Y sin embargo, es lo más necesario para esta humanidad. Lo más necesario. Sí, hermanos, quiero terminar diciéndoos que es verdad que existen malentendidos de la misericordia, porque a veces entendemos o hablamos de una pseudo misericordia que nada tiene que ver con la misericordia de nuestro Señor. La misericordia verdadera te hace cambiar, cambia tu corazón y cambia tu vida. Cuando te dejas abrazar por Dios, cambia tu vida. No es perdonar por perdonar, no, es cambia tu vida, cambia tu existencia. Hay malos entendidos sobre la misericordia. Por eso es importante descubrir aquella misericordia de la que Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, nos hablaba. En una oración de la Madre Teresa de Calcuta, ella dice así: oh Señor, haz que hoy y cada día sepa verte en la persona de los que me encuentre y que le ofrezca mis cuidados, que en él te sirva yo a ti. Haz que aún oculto bajo el disfraz poco atrayente de quien tiene ira, de quien tiene arrogancia, de quien está enfermo, de quien tiene mala cabeza, yo sepa reconocerte y sepa decir: oh Jesús, mi paciente, qué dulce es servirte a ti. Qué gran privilegio poder servir como lo hizo el Señor, con misericordia, con amor. Señor, hazme sensible, continúa diciendo la Madre Teresa, a la dignidad de mi elevada vocación y a la gran responsabilidad que comporta. No permitas que nunca me muestre indigna, pecando de dureza de corazón, de falta de amabilidad, de impaciencia. Que tenga la misma paciencia que tú, aquella que ante aquellos que morían junto a ti en la cruz y que te insultaban también, fuiste capaz de decirles: tú estarás conmigo hoy en el paraíso. O aquellos que te insultaban al pie de la cruz, les decías: perdónales, porque no saben lo que hacen. Oh Dios, Cristo, mi paciente, dígnate ser también conmigo un Jesús paciente. Abrázame con tu misericordia, cambia mi corazón, sé indulgente con mis faltas. Mira solo esa voluntad mía de amarte y servirte en la persona de cada uno de los enfermos. Señor, incrementa mi fe, bendice mis fuerzas, mi trabajo, ahora y por siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y termino con dejadme terminar recordando a un poeta de mi tierra, de Cantabria, y recordando a esa mujer excepcional que es la Santísima Virgen María, esa mujer que llena nuestra vida de gozo y de gracia. Esta mujer que ha sido capaz de mostrarnos ciertamente la gran misericordia de Dios. Él lo canta así, me refiero a Gerardo Diego, este poeta excepcional, que supo decir: dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus 7 espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino y a la vera del camino permíteme que te acompañe.
deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto, a los pies del árbol santo, donde tu fruto se mustia, capitana de la angustia. No quiero que sufras tanto. Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén. No, mi niño, no hay quien de mis brazos te desuna. Y rayos tibios de luna, entre pajas de miel, le acariciaban la piel sin despertarle. Qué larga es la distancia y qué amarga de Jesús muerto a Emmanuel. ¿Dónde está el mediodía luminoso en que Gabriel desde el marco del dintel te saludó? Ave María, Virgen ya de la agonía. Tu Hijo es el que cruza ahí. Déjame hacer junto a ti ese augusto itinerario, para así ir al Monte Calvario. Pues esto es lo que yo os deseo en esta Semana Santa, que este Dios de la misericordia que pasea por Sátiva os haga ir detrás de Él, como lo hizo acompañado siempre de la Virgen María, este Dios que cruza por Sátiva, que viene a vosotros, que os quiere amar a vosotros y a todos los hombres, y que todos descubran, por la manera de vivir también que tenéis en vuestra vida, que el Dios de la misericordia es el único que salva y que enriquece a los hombres. Que así sea. Muchas gracias por la paciencia.